Amigos de CND Escucha, en el día de hoy vamos a entrevistar a una persona que dirige una de las compañías más importantes en el mundo de la asistencia en viajes de toda Iberoamérica, Mónica Piazza. Mónica, cuéntanos, explícanos cómo entraste en el mundo de los viajes y de la asistencia en viaje. Gracias, José Carlos. Gracias por este espacio, que lo valoro, porque el Grupo Excelencias ha sido siempre pionero en el área del turismo y de otras instancias. Yo empecé muy pequeña, más pequeña de lo que se puede imaginar. Yo estudié hotelería y turismo. Y obvio, cuando tú estudias turismo, se supone que te vas a dedicar a las áreas típicas del turismo. Pero por cosas de esas que no son coincidencias de la vida, empecé a trabajar en asistencia en viajes. Y me di cuenta de que el área de asistencia en viajes es muy importante y acompaña de una manera muy relevante a cualquier plan de viaje que pueda tener un individuo. Entonces, prácticamente toda mi historia profesional ha sido dedicada al área de la asistencia en viajes y hoy tengo la dicha de dirigir una organización que se dedica en pleno a este servicio. Vuestra organización lleva más de 30 años, o las personas que estáis en la organización lleváis más de 30 años dando un servicio de asistencia al turismo y asistencia al viajero. ¿Cómo ha ido cambiando este sector desde los años 90 hasta el día de hoy? Es una excelente pregunta porque la asistencia en viajes ha pasado por muchas fases. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en esto, la gente decía, pero ¿para qué yo quiero comprar un seguro de viajes? Me estoy anticipando a que voy a tener un problema en viajes. Les parecía algo como hasta de mal agüero, de mala suerte durante el viaje. Poco a poco se empezaron a dar cuenta de que si les pasaba algo en el viaje y tenían que cubrir un gasto que no lo tenían considerado, el viaje se les veía bastante comprometido, porque a nivel monetario, por decirlo de alguna forma, lo que te puede costar una asistencia en viajes o una atención médica en un país diferente al tuyo es relevante. Y poco a poco se fue creando la necesidad, en la época post-COVID, mejor dicho, pre-COVID, ya había una necesidad bastante creada en los mercados, en las sociedades, incluso en los gobiernos, de tener turistas protegidos. Y ahora la época COVID, post-COVID, nos ha dejado todavía muchísimo más maduros y más claros ante el consumidor final de cuál es la necesidad. Ustedes tienen dos compañías, una dedicada al público consumidor final, creo que es, ¿no? Y la otra que es dedicada al sector turístico. Intervelt es una de ellas. ¿Qué diferencias tienen y cómo se llama la otra compañía con la que ustedes trabajan? Eso es interesantísimo. Cuando hablamos de que esta es una empresa que tiene 30 años de experiencia, también hablamos de que está conformada por una línea de ejecutivos y una línea de sugerencias que vienen desde la atención básica telefónica. Entonces, habíamos personas que trabajábamos siempre en toda la organización del servicio de asistencia a nivel mundial y habíamos personas que habían trabajado desde el área de la venta. Entonces, teniendo una marca muy reconocida a nivel turístico que es Intervel, lo fusionamos con una marca que tiene un alcance mundial a nivel de prestación de servicios de asistencia médica que se llama Cuántico. Entonces, si bien son marcas que no son hermanas, sino primas hermanas, la ventaja que tiene Intervel es que vende el servicio
le hace un seguimiento exhaustivo al servicio y si es necesaria la prestación es muchísimo más directa. Cuando ustedes trabajan en seguro, se encuentran con situaciones, digamos que por lo menos muy complicadas, como es esta pandemia. ¿Es la primera gran o situación grave con la que se encuentra a lo largo de la dirección de estas compañías? Ay, José Carlos, yo creo que es la primera situación grave en la que nos encontramos muchos de los que dirigimos muchas compañías. Creo que es algo que no los traíamos ni previsto desde la universidad, ni en las estadísticas, ni en ningún estudio. Entonces, la respuesta contundente es sí. La respuesta contundente es sí. Pero así como ha sido una situación que ha generado unos retos astronómicos, también ha sido una situación que ha permitido una reinvención y un proceso de mejoras continuas que apunta a la modernización de los servicios. Si nos encontramos en una situación concreta, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica es uno de los países que abrió al turismo más rápidamente con esta situación del COVID, sin embargo, con unas exigencias para el turista que viajase a este país muy contundentes, muy graves, por decirlo de alguna forma, desde el punto de vista monetario. ¿Cómo hizo Intervel para poder asumir estos retos que Costa Rica ponía? El caso de Costa Rica, yo lo aplaudo porque quizás fue uno de los países que primero abrió fronteras, luego de una contención muy efectiva de todo lo que había sido la pandemia. Pero lejos de ese ejemplo, creo que la pandemia a todas las empresas del sector nos generó un reto importante, porque antes las coberturas excluían totalmente las pandemias. Al excluir las pandemias, excluían el COVID. Entonces, cuando aparece este señor con el que aparentemente vamos a tener que convivir un tiempo importante hasta que se diluya, hasta que forme parte de la nueva normalidad, nos vemos en la obligación de revisar nuestros condicionados. Y dentro de los condicionados está darle apertura o darle cobertura a todas estas patologías que podían venir ya de la mano del COVID. Y los gobiernos también se dieron cuenta de la importancia de que un turista receptivo venga protegido. Entonces, sí, bueno, económicamente es un reto, pero también viene de la mano de esa gran palabra que creo que todos hemos utilizado en este proceso, que es la reinvención empresarial. Y esperamos que así como Costa Rica entiende que es un requisito importantísimo, los otros países también se vayan sumando, porque en realidad es así. Tener una es importante. Una cobertura que pide una cifra muy importante de 15 días de estadía en un hotel, que pide una cobertura económica, de garantía económica para una atención sanitaria. ¿Cómo influye en la tarifa de un seguro, de la asistencia en viaje, de un seguro de asistencia en viaje? La respuesta no te la tengo en concreto. ¿Por qué? Porque tú me acabas de hablar de 15 días de cuarentena, 14 días de cuarentena, de una cobertura. A ver, los niveles de riesgo del COVID empiezan a estar en los niveles estadísticos que podemos tener de una enfermedad o de una pandemia. El requisito de los 14 días en cuarentena, de los 15 días en cuarentena, varía mucho y está en evolución también. Ya hay países que no te lo exigen. Entonces, la ventaja es que nosotros tenemos esta prima hermana que es cuántico, que es la que nos ayuda
a la prestación del servicio y asumir el riesgo. Y obviamente a nivel de tarifas, siempre vamos a estar todos afectados un poco con todo este riesgo que implica el COVID. Entonces, si una persona, hablando de su compañía de Intervet, en este caso, contrata un seguro y va libre con su PCR hecho, con todas las condiciones de que está libre de COVID. Cuando llega al país de destino, adquiere COVID, ¿qué tiene que hacer y en qué le cubre el seguro que ha obtenido en Intervel? Los planes de Intervel varían según las coberturas y según hasta dónde tú quieres como cliente final que llegue el seguro. Pero una vez que tú estás en territorio extranjero, en un país diferente al tuyo, lo primero que tienes que hacer ante cualquier sintomatología es llamar a Intervel. Intervel se va a encargar de hacer el triaje, el descarte, de verificar realmente cuál es tu necesidad como paciente, como cliente final, y activa todo lo que es su network en el país donde tú te encuentres para prestar el servicio. Y si es COVID, obviamente las coberturas están diseñadas para cubrir, valga la redundancia, o para cuidarte o para protegerte durante ciertas fases del COVID. ¿Cuál sería la cobertura mínima que está cubierta para una póliza de Intervet? Cobertura mínima económica. Nuestros planes varían, te pueden cubrir desde $10,000 hasta $100,000 en un viaje de 30 días. Igual las coberturas de COVID, o sea, depende de lo que tú como cliente final escojas. Lo que sí es cierto es que nosotros nos garantizamos de que estés protegido, estés cubierto, estés asistido, siempre en el momento en que requieres ayuda médica. Cuando ustedes hacen una cobertura como esta, ¿cómo puede el consumidor final saber qué programa es el que es más efectivo o más interesante para él? ¿Tienen ustedes un sistema de asesoramiento? Sencillamente es un anuncio en el que clicas, una página web, ¿cómo se hace? Nosotros tenemos muchos canales de venta, José Carlos. El canal de venta más efectivo es el canal de venta que se hace a través del gremio turístico, donde un agente de viajes especializado, incluso en el canal asegurador, donde un agente de seguros especializado te explica cuáles son las coberturas del producto y qué es lo que más te conviene según el país donde vayas a estar, el tiempo en el que vayas a permanecer, el riesgo que puedas estar cubriendo según tu edad también. Entonces, este es un canal que tiene una asesoría importante. Luego está el canal, el e-commerce. Está el canal de las comparadoras, que ahí la persona compra o por experiencia o porque ha escuchado referencias positivas del servicio o sencillamente porque al momento de entrar a la comparadora le parece que los beneficios y los precios son atractivos. Entonces depende mucho el consumidor que vaya a adquirir el producto. Bueno, entonces ahora hay una pregunta como experta que tenemos que hacerte. Y la pregunta es, ¿qué seguro es el que recomiendas tú o de qué manera recomendarías un seguro a una persona que va a viajar o a una familia que va a viajar de vacaciones durante una semana al Caribe, por ejemplo, desde Europa? A ver, cuando hablamos de que este mercado ha evolucionado mucho, ha evolucionado mucho. Hay marcas que son prácticamente que la marca comercial que no conoce lo que hay detrás de la prestación del servicio, que te venden, son bellísimas y perfectas vendiéndote, pero al momento de la prestación del servicio, el servicio lo da un tercero que es un ajeno. Entonces, entre la compra y la necesidad de usar el servicio y la prestación del servicio hay un abismo. Si tú me preguntas a mí, obvio, tienen que escoger Intervel.
Y si tengo que argumentarte por qué Intervel, porque nosotros tenemos el 360 completo. El proceso de venta, el explicar todo lo que es el producto, la postventa, y luego si tú tienes un servicio, si tú tienes una necesidad de servicio, siendo cliente Intervel, ten la certeza que este caso va a ser tratado en exclusivo, no uno más. Eres un caso importante que Intervel puede darle el seguimiento hasta que regreses a tu casa y estés tranquilo. Entonces, las coberturas son temas comerciales que podemos ver a nivel de cliente, el medio porque lo compras también. Yo diría que lo más importante es que tú tengas la certeza de que esa marca que te está vendiendo también tiene la potestad o controla el servicio en caso de que tú requieras asistencia. Eso es lo que marca la diferencia. Y por eso yo me siento tan robusta con Intervel, porque nosotros tenemos ese 360. ¿En cuántos países estáis situados? ¿Tenéis oficinas propias? A ver, sedes comerciales, nosotros tenemos en Panamá, tenemos en Colombia, tenemos en Perú, tenemos en Venezuela. Ahora, el producto se comercializa en cualquier parte donde tú a través del e-commerce puedas acceder a él. Hay un... Y muy importante, disculpa José Carlos, la prestación del servicio es a nivel mundial. Voy a retomar tu pregunta. ¿Qué es importante para un seguro? A ver, si tú viajas y tú tienes la madurez como viajero, como turista, de darle importancia a una asistencia en viajes, tú lo menos que vas a querer es que esta asistencia o esta empresa con la que tú viajas te diga, ¿sabe qué, señor de Santiago? Bueno, vaya a la clínica tal y pague y yo después reembolso. Entonces, una de las cosas importantes que también tenemos, que nos las da ese mismo control de la venta y el network, es que prácticamente todos nuestros servicios los damos nosotros. Por eso le insistimos al afiliado, llámenos. Déjennos a nosotros la preocupación desde el mismo momento que nos llaman, para nosotros realmente poder resolver, incluyendo el pago. Eso está muy bien. ¿Y cómo una persona que va a viajar debe prepararse? O sea, ¿sería bueno hacerse un chequeo médico antes de viajar? ¿Qué es lo que recomiendan ustedes? Nunca está de más que nos hagamos un chequeo médico. Ahora prácticamente todos los países están pidiendo una prueba de PCR importante, pero sobre todo, si tienes una enfermedad crónica, pues que la persona lleve sus medicamentos o lleve sus prescripciones. Y una de las cosas importantes que nos deja esta pandemia, que creo que le ha dado una lección a todo aquel que se monta en un avión, que es muy importante viajar protegido, tenga su protección en viaje. Porque no hay nada peor que estar en un país ajeno, que a lo mejor ni siquiera dominamos el idioma de ese país y tener algún problema médico. Y en tiempos de pandemia, creo que ha quedado sobre la mesa que no debe ser nada grato y que es importante siempre estar protegido. Una pregunta también, entonces. Si yo he salido sin seguro de viaje y cuando estoy ya fuera del país, digo, ¿debo hacerme un seguro de viaje? ¿Puedo hacerlo? No es el deber ser. La naturaleza del producto es que salgas con tu protección de tu país. Obviamente hay casos en los que extendemos el producto de esta manera. Se puede hacer entonces. Sí. Por ejemplo, Perdón, en estos casos, en este caso de pandemia, dentro de todo el proceso de reinvención, de adaptarnos y de responder a las necesidades del mercado, tenemos gente que no pudo regresar cuando lo tenía previsto o que no pudo hacer sus siguientes
pasos Bueno, de viaje y no están cubiertos. Entonces, claro que les damos cobertura y claro que los acompañamos y claro que los asistimos. o sea, una persona que, por ejemplo, tenía un viaje previsto de 10 días, Sí. le agarra la pandemia, se queda sin aviones para poder regresar, ¿puede ampliar su cobertura de seguro? ¿O tiene el seguro que tuvo para 10 días, aunque sea el día 32 y esté en ese destino, le cubre? ¿Cómo es esto? No es ni siquiera que puede. Nosotros hicimos un trabajo muy interesante. Empezamos a detectar todos los clientes que estaban afuera, que estaban en riesgo y que por alguna razón no, por los temas de COVID no podían regresar. Entonces nosotros fuimos a ofrecerles la extensión del producto para que se sintieran seguros. Y aquellos a los que no fuimos vinieron a nosotros y hasta el día de hoy están protegidos. Ajá. Eh, O no, sea, no, solo pagas tu cuota extra y te protege. claro, claro, es un tema de causa mayor y creo que en este momento nosotros como marca fuerte, teníamos que hacernos sentir de cara a los clientes. No te preocupes, que estamos contigo y te seguimos protegiendo. ¿Y ustedes tienen planes anuales de seguro de viaje? ¿De asistencia en viaje? Tenemos planes anuales, tenemos diferentes tipos de planes que van desde una cobertura básica hasta una cobertura Gold, hasta una cobertura anual, hasta una cobertura estudiantil. Tenemos, digamos que un menú bastante amplio para que se ajuste al cliente final. O sea, una persona que hace, por ejemplo, 12 viajes al año o 10 viajes al año, ¿le interesa tener un seguro anual? Claro, y está cubierto con nosotros. Eso es interesante también conocerlo y para que los clientes lo puedan conocer. Una pregunta también a este respecto. Por ejemplo, una persona que sufre de cólicos nefríticos, ¿tiene un cólico cuando está fuera del país? Y aunque haya tenido otros, ¿el seguro lo cubriría? Hay una frase que yo tengo grabada en mi mente desde que empecé en este negocio. Se cubren todas las manifestaciones agudas de las enfermedades crónicas. Es decir, que si tú eres hipertenso o tienes un cólico, el evento, el evento está cubierto, te acompañamos a estabilizarte. Ya después, todo lo que es lo que viene del tratamiento preexistente, ahí entrarían en juego otros esquemas. Pero nosotros siempre te acompañamos cuando algo te pasa. Cuando hablamos de compañías de asistencia y hablábamos de Cuántico o Intervelt, ustedes hacen un conjunto. Hay compañías muy famosas en el mundo que han llevado el mundo de la asistencia en viaje a acuerdos con compañías bancarias, con compañías aseguradoras de automóviles o sencillamente a clubes automovilísticos. Eh, Ustedes, o sencillamente tarjetas de fidelización de líneas aéreas, ustedes tienen estos mismos acuerdos con otras compañías, dan servicio a esas compañías como Intervelt, pero el seguro está hablando de Visa, compañía de tarjetas de crédito, o de Iberia, como una compañía, le digo un nombre por cualquier compañía aérea. Cuando yo empecé en este mercado, eso lo denominábamos la época de oro. Era que en la época de oro, tarjetas de crédito, bancos, pólizas de seguros, veían la necesidad de un producto de asistencia como valor agregado para lograr una mayor cercanía y una mayor fidelización del cliente final. En el tiempo se fue mutando, estuvo mucho más orientado al área del turismo y otra vez el COVID nos ha puesto en un panorama de que las mismas líneas aéreas, las mismas tarjetas de crédito, las mismas compañías aseguradoras se notan o renuevan o rectifican sobre la importancia de tener un producto de asistencia en viajes. Nosotros siempre hemos cubierto todos estos sectores. Dentro de nuestra experticia está tarjetas de crédito
marcas de carro, compañías de seguros, club de fidelización y creo que ahora más que nunca todo esto se va a reanudar. Estando en diferentes países de Iberoamérica, como usted me comentaba anteriormente, tenemos también una duda. Cada uno de estos países tiene unas condiciones especiales de contratación para sus seguros médicos, para sus atenciones médicas. O hay algunos que exigen, hablamos de Costa Rica en un principio, podemos hablar de Cuba o podríamos hablar de Panamá, una tarjeta de asistencia de viaje del viajero, un seguro de viaje del viajero. ¿Ustedes tienen acuerdos con todos los países? Me hablaba que es un seguro mundial. ¿Tienen acuerdos con los diferentes países para que pueda ser atendido un viajero directamente sin tener que pagar nada? A ver, tenemos 30 años cubriendo a viajeros que se dispersan por cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro network propio, nuestra red de asistencia propia. Ahora, no me voy a apresurar a decirte que tenemos todos los permisos gubernamentales y creo que ninguna empresa seria en este momento te lo puede afirmar, porque todo está cambiando de un día al otro. Costa Rica ahora lo exige. Nosotros somos una empresa de asistencia que es permitida en muchísimos países. Veremos cuáles son las condiciones gubernamentales que se van estableciendo en nuestros países, en nuestra economía, para yo poderte decir con certitud, sí. Ahora, que tenemos 30 años de experiencia comprobada cubriendo mundo entero y dando asistencia a nivel mundial, eso es una garantía. Entonces, hablaríamos de Intervet o Cuántico como una compañía de asistencia en viaje mundial, directamente. Absolutamente. Absolutamente. Desde Bora Bora hasta nuestro Caribe, donde quieras. Asistencia en viaje y el cuidado en viaje, ¿cuál sería su consejo inicial para que nadie viaje sin seguro o sin asistencia en viaje? ¿Cuál sería su palabra mágica que definiese no viaje sin seguro? ¿Cómo lo diría? Protección, acompañamiento. El lema de nosotros como Intervel, perdón, no es una palabra, es una frase. Creo que lo resume. Es tener un mundo seguro lejos de casa. Viaja con un mundo seguro, aunque estés muy, muy lejos de tu casa. ¿Y quién te va a dar ese acompañamiento? Una protección en viaje. ¿Y quién mejor que Intervel? No sé, tengo dudas. Bueno, pues yo creo que realmente ha sido una explicación que seguro que nuestros internautas van a ver y van a apreciar. Yo quiero agradecer a Intervelt, en este caso a Mónica Piazza, que como directora general de Intervelt nos ha dado sus opiniones y emplazarte para que puedas estar con nosotros en el momento que tengáis cualquier novedad que queráis transmitir. Así que muchísimas gracias, Mónica. Gracias a ti, somos parte del Grupo Excelencia, puedes contar con nosotros siempre y además, tú que viajas mucho, no puedes viajar sin Intervel. Así lo haré, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias, ha sido un honor, un placer.